tenemos en este momento con nosotros en esta parte de nuestro programa a Mercedes Malavé. Ella es coordinadora de el partido Unión y Progreso, coordinadora nacional y miembro directivo del Centro Internacional de Formación Aristides Talvani, el ICEDEX. Mercedes, buenas tardes, te saludamos. Hola Maripili, buenas tardes, muchos saludos a toda tu audiencia. Encantada de conversar contigo, como siempre. Mercedes, queríamos en primer lugar conocer tu apreciación, tu opinión de la decisión que ha tomado la Unión Europea recientemente de sancionar a 19 personas, 19 venezolanos, que están ocupando diferentes cargos públicos relacionados con el tema electoral en Venezuela y por su participación en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Quería tu comentario al respecto. Mira, Maripili, he mostrado mucha preocupación sobre esa decisión. Me parece una puñalada al democrático en Venezuela. Tenemos que recuperar, ciertamente estamos luchando por lograr mejores instituciones en Venezuela, un mejor sistema electoral, y que no contribuyen en nada a avanzar en ese ritmo y en esta dirección. Particularmente estoy muy crítica sobre la función del rector Leonardo Morales, a quien además le debemos, Unión y Progreso le debe, haber recogido y referido tantas incidencias que pudimos reportar y problemas que fueron surgiendo, problemas técnicos, problemas con la tarjeta, problemas de todo tipo. A veces se piensa que un rector de oposición lo único que hace es salir por televisión a decir todo lo que está mal y a denunciar las cosas, y resulta que no, eso es parte de sus funciones. Pero un rector de oposición, sobre todo lo que hace, empezando por hablar de rectores de oposición, ya esto es un error, ¿no? Deberíamos aspirar a tener un sistema electoral con rectores técnicos especializados en materia electoral, pero eso es una cosa que, son tantos temas de los que podemos hablar, pero en el caso concreto que nos atañe, no es solamente salir por televisión a decir las cosas y a los medios, sino recibir a las organizaciones políticas, canalizar sus demandas, resolver los pequeños problemas que están presentando y un sinnúmero de cosas que además él, como técnico electoral, como persona con experiencia en el Consejo Nacional Electoral, pues podía ayudar, y de hecho ayudó muchísimo. Pero yo quiero hablar de las sanciones, Maripili, porque realmente la arbitrariedad a la que estamos sometidos los venezolanos con este régimen de sanciones, a medida que uno va profundizando y va analizando más el tema, van saliendo cosas más grotescas. El régimen de sanciones de la Unión Europea, que lo he estado revisando y que es público y lo pueden ver los oyentes que les interese en la página web de sanctionmap.eu, ahí está todo el régimen de sanciones de la Unión Europea y la lista de personas sancionadas. Hay cerca de 127.000 personas sancionadas por la Unión Europea. De esas 127.000 personas, uno se pregunta con cuántas de ellas ha habido realmente actos de justicia. ¿Cuántas de ellas no tienen fortunas desconocidas que no sabemos ni dónde las tienen, ni cómo las administran, ni qué impuestos gastan o pagan en esa fortuna? O sea, simplemente, mira, una maravilla estar en esa lista, porque estar en esa lista te exime de información sobre tus bienes y tu patrimonio. Pero es que además, Maripili, cuando uno se pone a analizar cuántos latinoamericanos están sancionados por la Unión Europea, se encuentra que solamente hay 70 personas sancionadas por la Unión Europea, de las cuales 63 son venezolanos y los otros 7 son de Nicaragua. No hay ni un miembro del narcotráfico sancionado por la Unión Europea, no hay ni un miembro de las FARC sancionado por la Unión Europea, no hay ni un funcionario del régimen cubano que ha inspirado, a todos estos sancionados venezolanos, a muchos de ellos sancionados por la Unión Europea. Entonces, no hay ni un funcionario o ni un empresario de Odebrecht y de esas grandes estafas en todos los países de América Latina sancionado por la Unión Europea. Entonces, es un sistema sumamente arbitrario. Está sancionado a Estados Unidos por la Unión Europea. La Unión Europea tiene una sanción a los Estados Unidos porque en algunas políticas se extralimita territorialmente. O sea, la OFAC, que uno podría decir que es una de esas medidas extraterritoriales de los Estados Unidos, está sancionado por la Unión Europea. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a un sistema completamente arbitrario, con groseras excepciones, como acabo de decir, alguna de América Latina, ni hablar del problema palestino, del problema de África, del problema de los cristianos que asesinan impunemente en países donde hay cristianos perseguidos,
ejército israelí en Gaza y en Belén y en Jerusalén, o sea, con groseras excepciones, y entonces los venezolanos pensando que esos criterios, que para mí no obedecen a ninguna lógica, sino a puro relativismo político, nos van a resolver a nosotros algún problema aquí. Lo que hacen es cercenar las posibilidades de conseguir una solución política, pacífica y venezolana a la crisis que estamos viviendo. Ahora, fíjate una cosa, todo lo que estabas comentando es muy interesante, especialmente ese dato que estás dando, que de todos los sancionados de la Unión Europea, que 70 sean latinoamericanos y que de esos latinoamericanos 63 sean venezolanos, es un dato muy contundente desde el punto de vista de hasta qué punto es una manipulación política esta situación, y que no, como dices tú, que no haya ningún miembro del narcotráfico, ninguna persona sancionada por narcotráfico o por cosas similares, cuando el narcotráfico desde América Latina y especialmente desde Colombia afecta de manera muy significativa a varios de los países europeos, pero está claro que allá hay un tema de conchupancia y que estas sanciones no se usan para sancionar a personas que están vinculadas con delitos, con crímenes, sino como una manera de manipulación política. Pero es que el caso de esta sanción última, de estas 19 personas sancionadas en esta última parte por la Unión Europea anteayer, es muy emblemático porque la sancionan por participar en un proceso electoral. Esto es una cosa de verdad ya nunca vista. O sea, la Unión Europea no sanciona criminales vinculados a delitos comunes, a delitos públicos, notorios y comunicacionales, pero sanciona a unas personas por participar en un proceso electoral. Esto es fin de mundo, de verdad, ya parece como una cosa, si no fuera tan dramático, sería hasta gracioso. Parece una noticia del chigüire bipolar, te lo juro. Es increíble, y es que además asocian a personas que estamos en la vía electoral o que participamos en procesos electorales y no compartimos la línea insurreccional, que es donde más se violan los derechos humanos y donde más se puede atentar contra la vida de personas inocentes, ¿verdad? Y no pueden, bueno, a mí no, trabajan a muchas personas que acompañaron ese proceso electoral con violadores de derechos humanos, con personas que utilizan armas del terrorismo, que utilizan armas nucleares o químicas, y bueno, y tú no sabes cómo se sacan cómo se sale uno de ese saco porque no existe un baremo, ni existe un procedimiento, ni existe un justo proceso o un debido proceso. Son decisiones completamente arbitrarias, punitivas, como tú dices, de manipulación política, que si resolvieran algo, si contribuyeran en algo a la solución de la crisis política en los países, pero hacen todo lo contrario. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál ha sido la reacción a las sanciones de la Unión Europea? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Más inhabilitaciones, más aislamiento, declarar persona no grata a una embajadora que estaba aquí, que recibía la oposición y se reunía y hablaba y trataba de mediar o lo que sea, y bueno, entonces lo que termina es siendo una especie de camisa de fuerza en lo que nos vamos metiendo, Maripili, por una dirigencia opositora que está haciendo un lobby internacional que lo único que le está haciendo a su opositor Maduro es dándole más y más ventajas para tener control del país, para culpar y responsabilizar de los problemas estructurales de Venezuela que tienen más de 30 años y que no se han resuelto, y impedir que se apliquen soluciones reales, realistas al problema del hambre, al problema de la necesidad de hacer correcciones económicas, porque ahí está la excusa perfecta para seguir en esta nada, pues en esta nada que no es que no sea nada, es que hay gente que está sufriendo consecuencias en su propia vida que son fortísimas y son gravísimas. Entonces hay que denunciarlo, hay que denunciar todas las sanciones, hay que denunciar el régimen de sanciones, personales, colectivas, individuales, a los buenos, a los malos. Es un régimen arbitrario, es un sistema de mentiras, de manipulación política, que no puede contribuir al bien porque nunca la mentira puede contribuir. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora mejor. Que
se presentan las sanciones como una excusa para no avanzar en la dirección correcta, Maripili, para no, tanto la oposición como el gobierno. ¿A dónde tiene que avanzar la oposición? Hacia la vía electoral. Bueno, las sanciones son la excusa perfecta para no hacerlo. ¿Quién va a querer ahora ser rector del CNE, poner el nombre a la orden, ser candidato? Y el gobierno, bueno, tiene que adelantar una serie de rectificaciones económicas y las sanciones son la excusa perfecta para decir porque no avanza. No hay criterios para medir el desempeño de nadie, de un ministro, porque el único criterio es las sanciones no nos lo permiten. Entonces, francamente, es un régimen arbitrario, como tantas políticas, te voy a decir, tantas políticas de la Unión Europea, de la ONU y de esos organismos internacionales, que lejos de contribuir a la solución de los problemas que plantean, lo que hacen es agravarlos. Entonces yo creo que es la hora de los venezolanos, es la hora de desenmascarar una serie de mentiras internacionales que nos tienen como una especie de placebo de justicia, de ficción idealista, y que no nos permiten poner los pies sobre la tierra, sobre esta tierra que tenemos todos que sacar adelante y que poner a transitar en una vía distinta, en una vía de recuperación nacional y de unión nacional para poder resolver los problemas tan graves que está sufriendo la gente. Ahora, pero fíjate una cosa, Mercedes, tú acabas de mencionar la situación que se presentó con la embajadora de la Unión Europea, que fue declarada persona non grata a raíz de esta decisión de la Unión Europea de sancionar a 19 funcionarios públicos simplemente por participar en las elecciones del pasado 6 de diciembre, lo cual, repito, es tan dramático que si no fuera tan dramático sería chistoso, porque parece una noticia del chigüire bipolar. O sea, sancionar a la gente por participar en una elección es increíble. Eso, o sea, de verdad, uno no lo puede ni creer. O sea, yo cuando leí la noticia pensé que había alguna equivocación, te lo juro. Y mira que uno tiene horas de vuelo leyendo noticias raras, pero esta me parecía insólita. Ahora bien, tú acabas de mencionar la situación de que ha sido expulsada la embajadora de la Unión Europea, tiene 72 horas para abandonar el país. Y por supuesto esto no beneficia a nadie, porque bueno, se rompen las relaciones de Venezuela con la Unión Europea y la posibilidad de que haya una vocería de la Unión Europea aquí, tanto para hacer comentarios como para escuchar a los distintos sectores y actores políticos de Venezuela. Pero ahora mi pregunta es, Mercedes, la Unión Europea no actúa, no toma una decisión como esta de sancionar 19 personas al voleo. O sea, eso tiene que ser una decisión consultada y pensada, principalmente con la embajadora aquí en Venezuela, que se supone que es la que está teniendo el contacto con los diferentes sectores políticos del país. Y me pregunto yo, la oposición democrática, porque está claro que hay una oposición que es insurreccional, que está vinculada al robo de los dineros de Citgo y una oposición arrodillada a lo que han sido los intereses de Estados Unidos básicamente, que ahora además, por cierto, esta oposición liderada por Leopoldo López, que ahora se da la gran vida y sale en la revista Hola y vive como un marajá en Madrid, bajo la alcahuetería del gobierno español, pero bueno, porque yo quisiera que el gobierno español le preguntara a Leopoldo López de dónde sacó el dinero para vivir como un rey en Madrid. Eso sería una muy buena pregunta, ya que el señor está viviendo allá, pues, que le pregunten dónde, cómo justifica él ese dinero, pues. Pero en todo caso, la oposición democrática, te pregunto yo, esa oposición que sí participó en las elecciones, que sí insiste en seguir participando en elecciones y en utilizar el voto como un mecanismo para definir las diferencias entre los venezolanos, ¿ustedes se han reunido o se habían reunido con la embajadora de la Unión Europea? ¿Habían tenido diálogo con los representantes de la Unión Europea aquí para presentar el otro punto de vista? No, yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando dentro de la propia oposición, el otro punto de vista de esa oposición que no quiere seguirle los pasos neuróticos y psicópatas a Leopoldo López. Mira, Maripili, sí, se ha habido reuniones y en las que yo he participado, te digo que la experiencia ha sido pésima. En honor a la verdad, porque no sé decir otra cosa. Las veces que hemos sido convocados a la casa, a la residencia de la embajadora de la Unión Europea, prácticamente hemos ido con ellos han tenido la pretensión de darnos instrucciones. Y esto, bueno, ha sido en los momentos, en estas reuniones, ha sido fuertemente dicho por nosotros. Mira,
perdón, pero es que nosotros no vamos a recibir instrucciones de lo que ustedes digan y de lo que ustedes piensen y de lo que, porque realmente parecen los embajadores de Leopoldo López en Venezuela, o sea, y pareciera que nos están dictando aquí una línea de negociación impuesta que además no está dando ningún resultado, porque es que de hecho no daba resultados porque estaba planteado en unos términos y con unos supuestos negociadores que no iban a buscar ningún tipo de punto medio para poder avanzar, o de punta de playa para poder iniciar un proceso de recuperación de la vía electoral. Entonces, sí ha habido intenciones de hablar con ellos, por supuesto que sí, de plantearles nuestra línea, nuestra visión de las cosas. Pienso que se ha ido cambiando, pienso que ha habido más apertura, pero que poco a poco se ha podido pues entrar con distintos interlocutores, pero claro, la decisión de las sanciones vuelve otra vez a revertir todo eso que se había adelantado, o sea, vuelve a marcar un retroceso en cuanto a las posibilidades de explorar otras vías democráticas, como tú dices, y que nos permitan recuperar las vías democráticas, la lucha democrática en Venezuela por su libertad, por resolver sus problemas y por darle una viabilidad política a este caos que estamos viviendo. Yo no sé, sinceramente, si es un tema burocrático o si es un tema de lobby muy fuerte o si es un tema de presiones ideológicas de los propios conflictos partidistas que hay en Europa, pero lo cierto es que yo veo la postura demasiado errática, muy apegada a principios que no ayudaron a la resolución de los problemas ni siquiera entre los mismos países de Europa cuando tuvieron guerra, más bien todo lo contrario, y que esas medidas que dieron resultado, esa mediación inteligente, esas cosas que contribuyeron a que Europa se reconstruyera, a que los países de Centroamérica recuperaran su democracia, etcétera, hoy en día son descartadas como si no formaran parte de la historia, o como si ellos nunca lo hubiesen estudiado, que no sé qué han estudiado, qué han leído, qué piensan ellos del grupo de contadora, qué piensan ellos de la reconstrucción de Alemania, de Italia, de la misma España. O sea, hay casos tan emblemáticos y tan claros de que vamos exactamente en la dirección contraria, nos aproximamos más bien a empujar las cosas, un enfrentamiento bélico que uno no entiende cuál es la motivación y en qué evidencia histórica se están basando para sostener lo que están sosteniendo. Entonces yo no voy de verdad, y no porque sea tu espacio, lo podría decir en cualquier espacio donde me dejen hablar, yo no voy a defender una posición de la Unión Europea en Venezuela que francamente, lejos de ayudar a escuchar las diferentes partes, a saber por qué nosotros estamos defendiendo una cosa y a tomarnos como personas de oposición seria al gobierno, más bien a veces nos ven como si fuéramos, unos blandos, unos colaboracionistas, unas personas con intereses, no sé cuánto, y que lo que estamos es legitimando al régimen. Bueno, ahora, pero lamentablemente no ha habido entendimiento. Hay algo que me interesa profundizar contigo de lo que acabas de contar, Mercedes. Tú dices que las reuniones con la embajadora de la Unión Europea las calificas de pésimas porque ellos han pretendido darle instrucciones en la embajada de la Unión Europea a los actores políticos de la oposición democrática. ¿Puedes especificarme más eso? ¿Puedes darme un ejemplo? Dame un ejemplo de alguna conversación en la que tú hayas participado, que hayan participado personas de la oposición que tú conozcas, en donde haya sucedido algún episodio de este carácter. Mira, hubo mucha presión para no participar en las elecciones tanto del año 18 como del año pasado, ¿no? Porque eso era avalar el fraude, porque eso era promover alejarnos promover la división de la oposición, etcétera. También hubo una presión para que no se instalara la mesa de diálogo nacional. Nosotros en ese momento, yo estaba en el partido COPEI, no formamos parte de esa mesa de diálogo. Nos parecía que había que fomentar más bien la autonomía, la fuerza electoral del partido COPEI con autonomía de acción. Sin embargo, prácticamente
se decía que quienes se sentaran allí, bueno, eran unos vendidos, unos tarifados, no sé cuánto, y nosotros nunca apoyamos eso. Dijimos, no, mira, aquí hay unos partidos que piensan que esa debe ser la ruta y tienen todo su derecho de sentarse en esa mesa y de tratar de lograr acuerdos en materia electoral. Después no se lograron, Maripili. Después no se lograron tampoco las liberaciones de presos políticos que se habían, pero bueno, el intento había que hacerlo y había que buscar la forma de lograr mejores condiciones electorales. Algunas se lograron, otras no, y sobre todo pasó una cosa muy grave, que fue esa lista de candidatos nacionales que lejos de favorecer a la proporcionalidad, lo que hizo fue revertir todo eso. Pero los partidos que formaron parte de esa mesa de diálogo no tenían por qué ser catalogados de oposición falsa, ni de oposición tarifada, ni de colaboracionistas, ni de nada de eso. Y yo pienso que en ese sentido la Unión Europea ha podido contribuir más a eso, y lejos de hacerlo, lo que contribuyó fue a polarizar más las posiciones internas de la oposición. Es que era muy importante contar ese testimonio que estás contando, Mercedes, porque lo increíble es que aquí en Venezuela existan embajadores europeos que crean que cuando convocan a los actores políticos a su residencia a conversar es para decirles lo que tienen que hacer y no para escuchar, porque cualquier embajador en cualquier parte del mundo convoca a diferentes actores de la sociedad, políticos o de la sociedad, a su residencia para conversar, para escuchar cuál es la situación del país. Pero eso de que aquí haya embajadores europeos que pretendan convocar actores políticos a su casa para darle instrucciones y decirles qué es lo que tienen que hacer y no para escuchar cuáles son los puntos de vista, eso es absolutamente inaceptable, pero desde cualquier punto de vista. Bueno, comenzando por la convención de Viena, por la Carta de las Naciones Unidas, por cualquier instrumento de carácter internacional que exista. Bueno, tú eres una de las miembros del Centro de Estudios de Aristide Salvani, que fue un canciller importante de nuestro país. O sea, el tema internacional y de doctrina de derecho internacional lo maneja muy bien. Eso no tiene ninguna, es absolutamente desproporcionado en cuanto a las funciones que cualquier embajador pudiera cumplir en Venezuela. Y es contraproducente, Maripili. Justamente esas vías no conducen a solucionar los problemas que de buena fe a veces se intenta como dirigir para solucionar el problema, y resulta que no es dirigiendo o teledirigiendo que se van a resolver los problemas. Yo te digo, un día hablando con el profesor Lowenthal, que ha estudiado mucho las transiciones hacia la democracia y que tenía experiencia diplomática, decía que a veces él llegaba a algunos países con regímenes opresores, y lo primero que hacía lo primero que escuchaba al recibir a los políticos perseguidos o afectados por el régimen, esos políticos lo que le pedían es: sanciónenlos, ayúdennos, invádanos, manden los militares, pues, etcétera, ¿no? O sea, a veces tenemos que hacernos la autocrítica también, porque esa extralimitación a veces obedece a unas posiciones de victimismo que no ayudan en nada, menos a una oposición que ha demostrado y ha comprobado que por la vía electoral ha conseguido muchos triunfos muy importantes para el país, para gobernaciones, y que quienes han salido de esa ruta hemos sido precisamente nosotros. No la hemos explorado a profundidad. Siempre terminamos en una medianía, en un todo nada, en un te tienes que ir, y eso ha exacerbado las posturas, y venimos arrastrando ese problema desde el año 2002. Entonces, no culpo a los embajadores en el sentido de que, bueno, deberían efectivamente proceder con buena diplomacia, sobre todo en momentos tan críticos como está atravesando Venezuela, pero también pienso en eso que nos dijo una vez Lowenthal. A veces uno llega a los países y la oposición lo que hace es como delegar en nosotros, porque supuestamente somos los países fuertes, democráticos, la solución de sus problemas, y resulta que eso no existe. Claro. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Mercedes, muy interesante, de verdad, muy interesante todo lo que nos has contado y todo tu análisis sobre este tema, que es importante, como tú dices, que todos reflexionemos de cómo se está manejando el tema venezolano, la política interna venezolana y las eventuales conversaciones con factores externos, factores foráneos a Venezuela. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.